Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es un video que les debía de hace tiempo porque, no sé si se dieron cuenta, pero el mes pasado, en marzo, hace 2 meses más bien, no hice el Keeping Up del mes porque creo que solo leí 4 libros y de esos 4 libros, 2 ya les habíamos hecho su propio video, que fueron... Mansi tuvo su propio video y todavía no terminaba The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde. Creo que el video salió después. Y fuera de esos 2 libros que iban a tener su video exclusivo, solo había leído otros 2. Entonces dije, pues, como que sentí que no valía la pena hacer un video para solamente comentar 2 libros. Y pues dije, guardo estos 2 y los combino con el de abril, perdónenme. Y entonces ahora el problema que tengo es que en abril leí 1, 2, 3, 4, 5 libros. Entonces, este es un episodio así medio chunky de Keeping Up with the Reading Challenge, porque vamos a comentar los meses de marzo y abril y vamos a comentar quizá muy brevemente 7 libros. Quiero decirles que en marzo leí 4 libros, de los cuales 3 los leí en físico y 1 lo leí en electrónico. Bueno, el que leí en electrónico, de hecho, es el primero que les voy a comentar. Lo usé para la consigna número 39 del reto de lectura, que es un libro con un epígrafe. Y este libro particularmente cumplía la consigna muy bien porque todos los capítulos empezaban con un epígrafe. Es un libro muy sencillo de una autora que se llama Alba Cardalda, que supongo que es una psicóloga, eso es lo que yo me imagino. Y el libro se llama ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? La verdad es que lo leí porque vi que alguien publicó la portada en un grupo de Facebook, creo, de lectoras, en un grupo en el que estoy. Y vi la portada y me encantó porque es un tigre, pero está como muy sonriente. Creo que el libro como producto está súper ganador. La portada está muy bonita, el título creo que está súper llamativo, te llama la atención así de inmediato. Y además tengo que decirles que no decepciona para nada. O sea, claro, es un libro de no ficción y que además el título te promete algo muy claro, ¿no? O más bien, el título es llamativo, pero lo que realmente quiere decir es que es un libro acerca de la comunicación asertiva, básicamente. Pero si le hubieran puesto comunicación asertiva, pues nosotros lo hubiéramos desechado, porque hay muchos libros quizá que ya hablan así del tema, ¿no? Entonces, el enfoque que le da la autora, lo que tiene, no sé si de diferente, porque no he leído ningún otro libro sobre el tema, pero lo que sí me pareció muy positivo es que el libro es muy accesible y pues digamos que tiene 2 ejes temáticos. El primero tiene que ver con los límites. O sea, lo que ella dice es que a veces es necesario mandar a la mierda a las personas. Eso no significa ser grosero, eso no significa simplemente... Sí, o sea, no significa ser cerrado. Simple y sencillamente se relaciona con entender el valor de los límites en principio y además saber comunicarlo de manera asertiva. Es decir, sin necesariamente discutir, sin pelearte, sin agredir, sin ser grosero, etc. Entonces, ese título de cómo mandar a la mierda, o sea, la parte de cómo mandar a la mierda tiene que ver con cómo poner límites, más bien, y la parte de forma educada tiene que ver con la comunicación asertiva. Y yo les digo que este libro cumple muy bien con su promesa, porque creo que la primera mitad se enfoca de una manera, además, muy didáctica y muy clara, de explicarte por qué los límites son importantes dentro de nuestros vínculos emocionales, afectivos. También habla de por qué nos cuesta trabajo poner límites, o sea, culturalmente, socialmente, porque también hay culpas, etcétera. Y, o sea, te explica cómo poner límites y te explica, o sea, además tiene tablitas, o sea, de verdad creo que es muy metódico, muy práctico, te explica cómo determinar pues cuáles límites son justos, cuáles quizá ya te estás pasando, no sé. Y después habla acerca de la asertividad y de cómo también la comunicación puede tener sus trampas, porque a veces, aunque tú quieras comunicar tus límites, pues va a haber resistencias, puede haber manipulación, puede haber, este tipo
de cosas, ¿no? Dinámicas de poder o lo que sea, y te da consejos muy prácticos para manejar ciertas situaciones en las cuales, en principio, es difícil poner un límite, te enseña a poner límites, y también te explica acerca de algunas situaciones en las que puede ser difícil comunicar ese límite y te da consejos muy, muy, muy prácticos, muy puntuales de cómo hacerlo. Entonces yo me entretuve muchísimo, me puse a pensar en varias cosas que creo que sí es importante, que sí hacen parte de la salud, de la inteligencia emocional, de la salud mental, que tendrían que hacer parte de todas nuestras relaciones, porque en todas nuestras relaciones tiene que haber límites y tiene que haber una comunicación clara y sana, pero creo que lo pensamos muy poco. Entonces yo le puse 4 estrellas porque la verdad me pareció, dentro de su rollo, me pareció que estaba bastante bien. Vi que la autora tiene otro límite, no, vi que la autora tiene otro libro que tiene, o sea, sigue este concepto de portada con animalito y tal. Lo vi en un puesto de la calle, pero no lo compré y ahora ya no recuerdo ni el título. Pero la verdad es que creo que sí lo buscaría y sí seguiría leyendo a esta autora, sobre todo si a ustedes les gustan estos libros con consejos muy prácticos para cosas que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, que yo creo que ese es muchas veces el valor de este tipo de no ficción. Entonces yo la verdad es que sí me gustó, me lo pasé bien. Y además siempre es padre cuando te encuentras un libro así, que sí, que te lo encuentras porque lo ves publicado, porque lo ves en una librería y lo lees, le das la oportunidad y resulta bueno, esa siempre es una súper buena experiencia. En el otro lado del espectro, en marzo leí Solo un poco aquí, de María Ospino Pisano, si no me equivoco, que es una autora colombiana relativamente joven. Este libro ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que es un libro, es un premio muy prestigioso para escritoras latinoamericanas, bueno, creo que españolas, latinoamericanas, o sea, es un premio que se otorga a escritoras que producen en lengua española, si no me equivoco, más allá de la nacionalidad, espero no estarme equivocando, pero bueno, es muy, muy prestigioso, se entrega en la FIL Guadalajara, y elegí este libro para la consigna 34, en que el título tiene que incluir una palabra que implique dirección, ¿no? Arriba, abajo, etcétera. Entonces aquí pues yo creo que cumplía con esa característica. Este libro en realidad lo compré hace tiempo, lo tuve en espera durante, pues yo creo que meses. Me da muchísima curiosidad, sobre todo porque a mí me lo recomendó Yasnaya. Entonces, o eso entendí yo, o sea, yo tomé una foto, le puse el verso de Nezahualcóyotl y Yasnaya me preguntó si había leído ese libro, me dijo que era bueno y allá fui, lo compré, pero lo dejé en espera. Miren, amigas, creo que, o sea, aquí pudo influir en mi experiencia que quizá cuando lo estaba leyendo venía de varios libros densos, venía como que de un ciclo de varios libros densos, y cuando empecé a leerlos la verdad es que tuve que pausarlo, tomar un momentito y buscar otras lecturas que cambiaran un poco el tono y después regresar, porque originalmente lo empecé en febrero, me tuve que detener y pues ya lo continué en marzo y en marzo sí lo terminé, pero tengo que confesarles que me costó muchísimo trabajo. Solo un poco aquí está dividido en varios capítulos que en realidad es como uno de estos libros que varias historias con distintos personajes forman un conjunto. O sea, creo entender que el premio Sor Juana Inés de la Cruz es un premio de novela, pero si a mí me lo preguntan, ya sé que me van a decir, es que a ti no te gustan los libros híbridos. Sí me gustan los libros híbridos, pero yo siento que a veces algunos libros son híbridos y otros se perciben un poquito más como indecisos, más indecisos que híbridos. Y yo siento que este libro no se percibe tan híbrido, se percibe un poco más indeciso, porque a ratos parecía un libro de cuentos, a ratos yo sentía que los materiales eran más bien ensayísticos, pero definitivamente no es una novela. O sea, como dice el abuelo Simpson, puede ser ensayo, cuento, pero lo que sí no es una novela, eso no es una novela, porque digamos que lo que tienen en común los distintos capítulos es que al centro está la perspectiva de un animal
O más que la perspectiva del animal, lo que está al centro es una relación entre un ser humano y un animal. Sí, sin que, o sea, pero esta relación es horizontal, o sea, no es como que el ser, o sea, lo vemos todo desde las percepciones, o todo está entendido como, o supeditado a la vida o al actuar o a la experiencia del humano, no, sino que vemos, a veces son vínculos mínimos, o sea, no es nada, no es un evento que va a cambiar la vida del ser humano, sin embargo sí es un momento, en ocasiones sí mucho más crítico para el animal, sobre todo porque lo que sí hace muy bien el libro es exponer la violencia con la cual el ser humano y su consumo, su manera de relacionarse con el entorno, pues ha terminado por violentar o por invadir demasiado la experiencia vital y la experiencia en el mundo de los seres no humanos, que pueden ser pues los animales, también las plantas sin duda, etcétera, todas las otras especies, pues la manera en la cual el ser humano pues ha sido excesivamente aborazado, abusivo, y no tiene conciencia de cómo eso afecta sí, lastima a otras vidas, afecta a otras especies, y que cosas que para nosotros se ven como que muy simples, pues en la escala de las vidas de esas otras especies, pues es muy, muy macro, ¿no? Muy bestia. Si ustedes, o sea, si me hubieran pichado ese libro así, yo total hubiera, o sea, desde el principio me hubiera enganchado, que eso fue lo que sucedió, ¿no? O sea, cuando Yasnaya me lo recomendó, yo dije, claro, sí, o sea, cuando yo vi de qué se trataba, dije, sí, súper sí, quiero leer este libro. Pero mi experiencia en realidad, y que aquí sí creo que puede influir un poco el cansancio, o sea, como que ya lo leía de noche, no sé, como muchas cosas pueden haber afectado, porque eso sí, no es un libro tan sencillo, o sea, sí tiene un componente muy importante de descripciones y tiene mucha información que no es necesariamente narrativa. Siempre nos fluye mejor la narrativa, siempre nos fluyen mejor las historias, y creo que aquí hay un componente que pareciera un poquito más expositivo a veces. Entonces predominan las descripciones, las exposiciones, la historia a veces se desdibuja incluso, aunque sí tiene grandes momentos como que muy conmovedores, y siento que el concepto del libro era muy inteligente y era muy lindo, pero siento que el libro como tal, yo no podría decir, o sea, me parece muy admirable en muchos sentidos, o sea, el concepto, la visión que nos está proponiendo la autora, incluso les puedo decir que sí se nota que es una autora que tiene oficio y experiencia y todo. Sin embargo, había momentos en los cuales yo decía, es que yo hubiera preferido esto mismo que me está contando y que está intentando como que calzar en un molde de un relato. No entiendo por qué, si pudo haber sido perfectamente un ensayo personal o un ensayo a secas. Creo que el libro tenía más potencial para ser un conjunto de ensayos. A ratos a veces parece incluso mucho más como, en este predominio de las imágenes, a veces parece mucho más poético, o sea, mucho más dirigido, sí, al lenguaje, y se distrae un poco del foco. Entonces, y eso combínenlo con el cansancio de la oficina, entonces yo no podría, de hecho creo que lo puse como el libro que menos me gustó de marzo, porque me costó mucho trabajo terminarlo, mucho, pero mucho. Y no sé si es que era realmente muy denso o que yo de pronto me perdía mucho en esto de que a veces, o sea, de que se cambiaba como de tono, se cambiaba como de, no sé, como que me planteaban, es que también creo que hace daño eso de decir, de anunciar como novela algo que no es una novela, porque si a mí me dicen novela, yo estoy esperando una historia que tenga una secuencia, que construya una temporalidad con una secuencia, con personajes, que esos personajes pues más o menos se mantengan, o que al menos el contexto en el que se desarrolla, el marco, ¿no?, en el que se desarrolla la historia se mantenga, y que nos esté proponiendo un suceso, un conflicto que se va a ir desarrollando. Creo que esto es un libro completamente distinto, o sea, mucho más conceptual. A mí me parecía más ensayístico, la verdad.
Entonces, quizá entre la expectativa, la realidad, el cansancio y todo lo demás, yo no lo disfruté, aunque es de esos libros que me parecen conceptualmente importantes porque creo que abre una reflexión que sí es importante socialmente. Sin embargo, híjole, si me preguntaran si lo recomiendo, yo les diría, sí lo recomiendo porque es un libro valioso en lo que nos está diciendo, pero no vayan con expectativas de que es una novela. O sea, vayan con expectativas de que es un libro que nos confronta en otros sentidos y sobre todo que reflexiona y que apunta a producir reflexiones, pero no vayan esperando que nos cuenten una historia, porque entonces sí, a lo mejor ese fue mi error, que puede que ese haya sido mi grave error. Y bueno, para la consigna número 2, que es un personaje con el pelo rojo, ahí puse a Mansi, que Mansi ya lo hemos platicado, creo que o sea, he sido muy vocal acerca de Mansi, me gustó mucho, yo creo que lo puse como mi libro favorito de marzo, la verdad. Me sorprendió muy gratamente, me la pasé muy bien, me encantó el personaje, me encariñé durísimo. Tiene su propio video aquí en el canal por si quieren ver un poquito más de detalle, lo comentamos con Ranas. Y para la consigna número 15, que no puse cuál era. Era un libro con historia que incluyera historia latinoamericana. Pues usé La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, que también ya lo comentamos, tiene su propio video. Así es que no me voy a extender demasiado porque todavía tengo que comentarles los 5 de abril. Pero bueno, esos fueron mis 5 libros de marzo. Mi objetivo del mes era leer al menos 4 libros, al menos que uno de ellos fuera Oscar Wilde, lo conseguí. Leí 1154 páginas, no lo puedo creer, pero la verdad es que sí creo que tiene que ver con la constancia, con esto que les digo de diario leer, aunque sea un poquito, pues lo he logrado. Y bueno, en abril hubo mucha sorpresa, mucha variedad. Creo que abril me fue súper bien en términos de lectura, sobre todo porque en Semana Santa sí mi objetivo en la vida fue leer, dedicarme full a leer, a relajarme. Pero bueno, empecé el mes leyendo una novedad de Sexto Piso. Bueno, novedad, sí, todavía es novedad, se presentó en la FIL Guadalajara del año pasado. Y ese es Archivo Agonía de Marina Azagua. Este libro también me lo recomendó Jazz Naya. Y tengo que decir que al principio no estaba yo tan convencida. Al principio me costó un poquillo de trabajo conectar. Marina Azagua, si ustedes no lo saben, es una de las emprendedoras que fundaron la editorial Antílope. Y bueno, claro, ella, bueno, supongo que eso le consume bastante de su tiempo porque un emprendimiento editorial pues tiene muchas aristas y necesita mucho trabajo. Entonces, bueno, ella es además una autora que tenía un libro, bueno, tiene un libro anterior que se llama Retrato Involuntario, que es un libro de ensayo full acerca de la fotografía. Y este nuevo libro es una novela epistolar que a mí me pareció buenísimo, que desde la estructura, o sea, desde la manera de proponer la historia, pues haya un riesgo estructural, formal, y esto de proponerlo como cartas me pareció fabuloso, me pareció muy refrescante. Y además otra cosa que me encantó del libro, que yo dije sí, super yes, fue que quien escribiera las cartas fuera un personaje no joven, ¿no? Fuera un personaje ya en su, pues sí, vejez, no recuerdo exactamente qué edad tiene, pero es un personaje que ya ha visto morir a su pareja y que se siente, o sea, que siente propiamente que la muerte, su propia muerte se acerca, ¿no? Y de hecho, tanto esta pérdida de su pareja como esta sensación de que la muerte se aproxima son dos elementos fundamentales que generan esta conversación epistolar que le da forma a la novela, ¿no? Porque, bueno, Archivo Agonía en realidad se llama Archivo Agonía porque el Archivo Agonía es una colección de fotos y cuadernos, o sea, de fotos, intervenciones y cuadernos que
hizo la pareja de quien escribe las cartas, porque aparentemente se dedicaba al estudio de la fotografía. Sí, era una especie de artista visual. No me terminó de quedar claro si era fotógrafa, escritora o artista visual, o no sé si ya no me acuerdo. Entonces lo que sucede es que cuando encontraba representaciones de la agonía que le llamaran la atención, ella tomaba esas fotos y entonces hacía una serie de experimentos para intervenirlos, y después tenía una colección de cuadernos en los cuales iba realizando reflexiones acerca de estas fotos, de los procesos y las intervenciones. Y entonces quien escribe las cartas las dirige todo el tiempo a Gabriel, que es un editor, porque creo yo que como parte de este proceso de duelo, lo que quiere hacer, bueno, es que ese es un síntoma eso sí lo pude reconocer clarísimo. Cuando alguien muere, las personas cercanas, sobre todo las más cercanas, hacen esto que le llaman vivir por el muerto, ¿no? Que es las cosas que esa persona dejó incompletas, uno las quiere completar con este pretexto de que es que a él le hubiera gustado que siguieran cuidando su rosal, por ejemplo, ¿no? O es que a él hubiera gustado que, o sea, siempre decía que quería pintar esa pared, entonces vamos a pintar esa pared porque es un poco como que querer completar esas cosas que dejó pendientes la persona, los proyectos de la persona, un poco en ese sentido de, siento yo que porque uno no está listo para separarse, ¿no? Para dejar ir, y entonces ese proyecto te sigue conectando con esa persona que ya no está, ¿no? Esto está súper bien retratado en la novela, y pues en estas cartas en las que se está intentando convencer o más bien la idea de las cartas es convencer a Gabriel de rescatar este trabajo y convertirlo en un libro. Y entonces en cada una de las cartas le está presentando una de las fotos y las intervenciones, las ideas que le suscitaron. Bueno, aquí sí tengo que decir que todos los elementos, o sea, las cuestiones relacionadas con las fotos, muchas de ellas tienen una relación directa con el libro de Susan Sontag sobre el dolor de los demás. O sea, creo que algunos de los ejemplos que usa, puedo equivocarme, yo no soy experta en fotografía, pero yo como que sentía que ya había leído esas ideas, ¿no? Como que esas mismas reflexiones sobre las fotos, sentí que pues venían de Sontag, ¿no? O sea, los ejemplos y todo esto sentí que venía de Sontag. Eso tengo que decirles que me desconectó un poco al principio. Y otra cosa que me desconectó un poco fue también que justo cuando yo estaba leyendo este libro sobre estas fotos, porque justamente lo que se problematiza es la fotografía cuando la fotografía lo que retrata es el proceso de agonía, y la agonía aquí la están definiendo en el libro como ese momento en el cual quien muere puede contemplar su propia muerte. O sea, es consciente de que ya se está muriendo, de que se está muriendo, está por morirse, o sea, que ya es irreversible, que no va a vivir. Entonces, el retrato de esa conciencia, eso es lo que le llama el retrato de la agonía. Pues la coincidencia desafortunada fue quizá que todos los ejemplos provenían pues de allá lejos, ¿no? Y yo me preguntaba si no había como que, o sea, allá lejos quiero decir, pues eran ejemplos del pasado, y además ninguno era mexicano. O sea, el más cercano creo que era un caso colombiano. Me puse a pensar si no existen ese tipo de documentos o de testimonios para México, sobre todo siendo un país con una situación de violencia tan crítica. Y además me puse a pensar en ello mucho más intensamente, sobre todo porque mientras yo estaba leyendo este libro se estaba abriendo toda esta información sobre el rancho de bueno, no me quiero equivocar con el nombre, pero creo que ustedes saben a cuál rancho me refiero. Esta situación tan crítica, pues que era básicamente un campo de exterminio, ¿no? Y, en fin, la cuestión es que la primera mitad del libro me costó mucho trabajo conectar con este interés por casos quizá que yo sentía un poco distantes, y además con reflexiones pues, que me parecían
pues ya un poco pues conocidas, ¿no? Sin embargo, después, y aquí creo que vale la pena señalar que yo estoy muy en contra de cuando se dice esto de que, ay, si un libro no te convence a las no sé cuántas páginas, lo dejes, que si no te está gustando, déjalo. Porque yo creo que si uno ya abrió un diálogo, sí vale la pena llevarlo hasta el final, a menos que realmente sí sea un caso perdido, ¿no? Pero digo, en el caso de Archivo Agonía, pues había una propuesta interesante y yo me daba cuenta de que las objeciones o las resistencias que yo tenía, pues tenían que ver mucho más conmigo, o sea, con mi historia como lectora, o con con mi historia como lectora, que con el libro en sí. Entonces dije, bueno, me voy a permitir conocerlo, terminarlo y entonces sí hacerme una idea. Y yo creo que o sea, la segunda mitad me gustó muchísimo más porque siento que sí mantiene esta estructura de los canarios y de hablar de las fotos, pero es menos ensayística. O sea, la primera mitad me parece como que es muy ensayística. La segunda sí parece un poquito cartas orgánicas y además sí se ve ya la construcción de personajes porque el personaje empieza a reflexionar acerca de sus experiencias en las cartas, ¿no? Ya no está analizando las fotos y el concepto y la agonía, etcétera, sino que habla de sus cartas y esa parte sobre el cuidado de alguien moribundo, sobre la pérdida, sobre el duelo, todo eso y hasta el final, la novela es muy conmovedora, es entrañable, es tierna. Al final me terminó encantando, me gustó muchísimo. Entonces yo les diría que si ustedes la empiezan y la sienten, como yo les digo, pues sí, un poco conceptuosa, pues no dejen que eso las desanime, ¿no? Sigan adelante y verán que se van a encontrar una novela también llena de ternura y llena de, pues sí, de compasión y de humanidad. Me encantó, al final me encantó, me gustó muchísimo. Le puse 4 estrellas justamente porque tampoco puedo negar esta primera parte de mi experiencia, pero definitivamente me gustó mucho. Y después, el segundo libro que leí, creo que eso sí ya fue un poquito antes de las vacaciones, como que quería relajarme un poco, dije voy a necesitar algo ligero, y no sé si ustedes se acuerdan, pero a principio de año leí El Descontento, que es la primera novela de Beatriz Serrano. Me encantó, se las recomiendo muchísimo, y tenía mucha curiosidad por saber pues cómo le iba en su segunda novela, que se llama Fuego en la Garganta. Fuego en la Garganta quedó finalista del Premio Planeta del año pasado, o sea que pues tuvo bastante pues promoción, al menos eso sí, seguramente sí tuvo bastante alcance en medios y generó mucha conversación. Aquí tengo que decirles que también tenía checaba muchas casillas de cosas que me gustan en un libro. Por ejemplo, era una historia de amistad, con protagonistas adolescentes, noventera. Había también como que una historia familiar ahí peculiar. Y bueno, aquí de lo que se trata esta novela ya se me olvidó el nombre de la protagonista, discúlpenme, pero bueno, tenemos una protagonista que tiene 2 peculiaridades. La primera es que, Blanca se llama, perdonen. La protagonista tiene 2 peculiaridades y eso es que cuando tiene creo que 8 años, su mamá desaparece, o sea, se va de su casa y ella nunca sabe realmente qué sucedió, ¿no? O sea, solo sabe que su mamá era como que medio estrafalaria, o sea, como que la gente la veía raro. Un buen día desaparece y ella no sabe realmente qué pasó, o sea, en su familia no se habla. Y lo otro es que muy cerca de esa fecha, Blanca descubre que tiene poderes como que psíquicos. Yo pensaba que eso en algún momento iba a tener como que una explicación, o sea, que al final iba a ser que no tenía poderes y que todo se lo había imaginado. No, tengo que decirles que esta novela tiene como que ese puntito ahí, ese elemento medio de fantasía, que además siento que calza bien con la época, porque era la época en la que estábamos, o sea, en los 90s, 2000s, estábamos medio obsesionadas con las jóvenes brujas, ¿no? Con todo esto. Con este cierto goticismo, Marilyn Manson, o sea, en el libro se hace referencia a este rollo medio dark, ¿no? Que hizo parte en algún punto de la cultura de esos años. Y bueno, lo que sucede, o sea, lo que tiene de muy interesante la novela es que
primero nos muestra la perspectiva de la niña, de cómo no entiende bien qué sucede en su familia, pero se da cuenta de que es algo muy raro y uno vive, realmente experimenta esa soledad, esa incomunicación que hay entre ella y su familia y cómo ella siente que no encaja ahí. Pues los quiere y la quieren, pero no se entienden. Después, y creo que la primera parte es, digamos, como que la que uno siente es que no termina de arrancar bien. La novela como que no despega. Pero en la segunda parte nos presentan el diario de la mamá y ahí es que nos enteramos qué pasó. O sea, ahí vemos realmente qué fue lo que sucedió, por qué se fue, qué era lo que ella estaba viviendo. Cuando todo el mundo la veía como que ella era la rara, qué era lo que ella estaba realmente experimentando. Esa parte es muy interesante y lo que me gustó de esa parte sobre todo fue que ahí es donde se recupera el humor de Beatriz Serrano, que creo que Beatriz Serrano tiene esa peculiaridad de que es muy divertida, de una manera irónica, muy inteligente. Esa parte sí me recordó que esa era Beatriz Serrano, la del descontento. Y luego todo lo que queda del libro también es muy interesante porque habla un poco de la familia elegida y de cómo ella encuentra en sus amigas, o sea, a las amigas además que las encontró en un chat, sí, en un chat ahí cuando el internet era muy nuevo, y cómo forman esta especie de comunidad que se apoya entre sí y es un nuevo concepto de familia. Me pareció muy original, al final o sea, al principio me costó trabajo entrarle, pero a partir del diario de la mamá de Blanca ya me la devoré, se me fue como agua. Es una novela muy entretenida. No les voy a decir que es una obra de arte, que es la gran literatura, porque tampoco es cierto, sería mentirles. Pero me sirvió muy bien para la consigna número 22, que justamente era un libro con el tropo de familia elegida, found family, familia encontrada. Entonces ahí lo puse directamente. Y pues la verdad es que yo la disfruté mucho, pero insisto, tampoco es que les esté diciendo vayan corriendo a comprarla. Aunque, eso sí, si ustedes están pasando por un bloqueo de lectura, si les encantan las historias de amigas adolescentes, si quieren un libro ligero que realmente sí digan, o sea, me voy a ir de viaje, tengo muchas horas de aeropuerto y quiero algo que no le pueda soltar, sí les puedo decir que es un libro muy entretenido, divertido, inteligente, tierno, sí tiene todas esas cualidades. Tampoco les voy a vender que es la novela más brillante que se ha publicado en la España reciente. No creo que sea esa su intención. O sea, creo que realmente Beatriz Serrano lo que quiere es contarnos una historia que nos haga reflexionar acerca de los vínculos y de los distintos tipos de vínculos que puede haber. Es una historia muy bonita, muy refrescante, pero si tuvieran que elegir entre esta y el descontento, ahí sí el descontento de Calle es un... Qué triste, ¿no? Poner a competir los distintos libros de un autor, pero yo la verdad sí me quedo con el descontento. Aunque esta también, tengo que decirles, me encantó, la disfruté. Luego, no sé por qué, me puse a leer un manga que se llama Girl Meets Rock, que, o sea, ese sí fue un accidente, o sea, lo usé para el prompt, para la consigna número 24, el título es un spoiler. Simplemente me lo encontré un día, o sea, tenía ganas de leer un manga, me lo encontré, lo leí, fue muy divertido. La verdad, me encantó el personaje. Este manga es acerca de una chica que entra, creo que a la prepa, y ella quiere ser rockera, pero no sabe tocar nada, o sea, se quiere meter a un grupo de la escuela, y es una chica como que no es la popular, no es la más lista, no es la más bonita, no es la más nada, es medio inadaptada, y lo único que ella sabe es que le encanta el rock y quiere ser una estrella de rock y está dispuesta como que a todo por lograr, o sea, esa es la pasión que la mueve, pero a la vez es como que bastante torpe social, es como muy, muy miedosa, muy insegura. Lo bonito de la historia es que alrededor de ella, o sea, se encuentra con chicas que son amigables con ella y le ayudan, y poco a poco va acercándose a su meta bueno, por lo menos un día agarra o sea, se compró una guitarra, no sabe ni tocarla, pero se compró así la más cara, una Stratocaster creo, si no me equivoco, y el primer día que se pone a practicar, pues se pone ahí a tontear, ¿no? Me encantó también, o sea, este tipo de personaje me gusta mucho, o sea, el personaje adolescente, pero no la víctima, pero tampoco la chica perfecta, es un personaje que a mí
me divierte, entonces me encantó. Y la gran sorpresa del mes de abril la dio Enrique Serna. Enrique Serna con un libro que sí, hubo muchos momentos en los cuales me hizo voltear los ojos por la representación que hace de las mujeres, eso sí, hay que decirlo de entrada, pero El miedo a los animales, mamma mía, 5 estrellas, miren, besito de chef, me la pasé bomba. Qué bien, o sea, qué bien escrito está, qué bien estructurado está, cuánta verdad, cuántas verdades hay en ese libro. De verdad, yo sentía que había leído mi diario. Sí, es una crítica muy, muy, muy oscura del medio literario, de cómo se maneja, de la corrupción, de los egos, de las mentiras, ¿no? La hipocresía. O sea, realmente sí no deja, o sea, nadie queda limpio en este retrato que hace Serna. Ni siquiera el personaje que parecería que es la víctima, ni siquiera él es la víctima perfecta, lo cual me parece muy inteligente, pero además la manera en la que puede mantener la tensión, o sea, es muy divertida, pasan cosas violentísimas sin duda, es una novela, pues sí, policíaca, clásica diría yo, pero mantiene el suspenso de una manera muy, o sea, con un gran oficio de autor, mantiene la crítica también de principio a fin, la ironía, el sentido del humor, o sea, todo está en su perro punto, como diría el buen Lalito, el Lizarraras, todo está, es que imagínense, todo está en su perro punto todo el tiempo. Es un libro que no te suelta, muy sólido de principio a fin. Sí, lo terminas y dices, qué bueno, qué bien me la pasé, pero además es una sacudida interesante, interesante, sobre todo si uno está cerca de este medio. 5 estrellas, recomendadísimo, yo creo que va a ir directo al top del año. Creo también que ha sido de los mejores que yo he leído de Enrique Serna. Eso sí, si le hiciéramos el señorómetro, pues seguramente saldría muy, muy raspatito. ¿Se acuerdan del raspatito? Me encantaban los raspatitos congelados. Bueno, en fin, seguramente le iría muy mal. Eso sí, no me quiten mi credencial de feminista, pero está buenazo. Está buenazo, no se puede negar. Y finalmente, una medio decepción. En el prompt número 25, es decir, un libro que rompe la cuarta pared, leí Obscenidad, que es, no sé si un manga, novela gráfica, ensayo, es como un híbrido entre todo eso. Obscenidad es la historia, es una especie de manga autobiográfico de una artista que lo que hace es hacer representaciones de los genitales. Es que no me acuerdo, tenía un término, pero pues lo que ella representa básicamente son vulvas, si no me equivoco, ¿sí? Y las convierte como en objetos de todos tipos. O sea, ella hace una representación, digamos que medio 3D, y después la decora, la convierte en objetos, no sé. Es un género artístico, o ella lo convirtió en un género artístico, pero por hacer esto en Japón la acusaron de obscenidad. Y esta situación hizo, o más bien lo que produce, es que este manga, que es medio manga, ensayo, autobiografía, genera una reflexión acerca de el sistema legal japonés, por una parte, por otra parte, el doble estándar con el cual se juzga el arte y la representación de los cuerpos en el arte. Y bueno, después termina hablando acerca de la vida del artista y de ella y de por qué lo hizo, etcétera. La primera parte, digamos, si lo divido en tercios, el primer tercio es muy interesante, o sea, haber aprendido, siempre tenemos este concepto de que Japón es un país súper civilizado, súper avanzado, que con un gran sentido de la legalidad, etcétera, pero creo que el primer tercio del libro nos explica que esto quizá es una visión excesivamente romantizada y que Japón también como sociedad puede tener algunos puntos ciegos en su sistema legal que terminan por ser, pues, sí, muy opresivos, incluso deshumanizantes, ¿no? Me interesó mucho aprender acerca de eso, del sistema legal de Japón y poner en duda algunas de mis creencias sobre este país. Eso fue muy interesante. Sin embargo, creo que después, ya cuando la autora empieza a hablar
de sí misma y de por qué hizo esto, ahí sí me pareció que su visión y su justificación y todo esto no era tan sólido. Me da la impresión como de que en realidad era un caso de estos de me hice, o sea, como que le pegué a un punto, le pegué a una idea valiosa por accidente, aproveché eso para hacerme famosa, pero nunca fue mi intención hacer una reflexión a profundidad acerca de ese tema con el cual me hice famosa. Porque eso sí, lo que ella sí dice muy claramente, o al menos así lo interpreté yo, su objetivo no era hacer activismo, nunca fue hacer activismo. Su objetivo siempre fue, pues eso sí, como ver cómo hacerle para hacerse famosa un poco, ¿no? Cómo hacer para escribir un manga de éxito. Y creo que hubo gente que tomó su historia desde el activismo por varios puntos, o sea, que tiene que ver como desde el feminismo hasta esto del sistema legal, pero creo que realmente la artista nunca tuvo esa conciencia. O sea, ella pues fue como, si este es mi boleto a mis 15 minutos, pues lo voy a aprovechar. Y eso se nota muchísimo en en el resto del libro, y eso fue lo que quizá al final ya... De hecho, la autora me terminó desagradando bastante, bastante. Me parecía como muy, pues no sé, muy rara, muy rara persona. Pero bueno, sí tengo que decir que creo, o sea, en el mes de abril el libro que más me gustó fue El miedo a los animales, y el que menos me gustó fue precisamente Obscenidad. Y pues nada, creo que este ya se hizo un video muy largo, pero bueno, por lo menos les compartí algunas de mis experiencias hasta ahora. Mi año lector va bastante bien. Ya les contaré cómo me está yendo en mayo, que a pesar de que llevamos muy poco tiempo de mayo, pues ya he tenido algunos avances, pero por ahora lo dejaré aquí porque ya grabé casi 1 hora. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nara de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Adiós.